A veces, los mayores regalos de la vida vienen envueltos en nuestras penas más profundas. Cuando has perdido todo lo que amabas, lo último que esperas es que la esperanza entre por tu puerta con cuatro patas. Mara nunca quiso mucho de la vida. Solo pan suficiente para el día siguiente y un lugar cálido donde dormir. Después de enterrar a su marido y ver cómo la peste se llevaba a sus hijos, esta campesina de 57 años pensó que su historia estaba a punto de terminar. Entonces llegó una carta sobre una herencia de un tío al que apenas recordaba. Una cabaña en ruinas en el campo remoto y un perro leal eran todo lo que quedaba de su vida. No esperaba nada más que un refugio para sus últimos años, pero el perro tenía otros planes. Día tras día el perro rascaba el mismo lugar del suelo podrido, gimiendo y derramando una urgencia desesperada. Cuando Marga finalmente levantó esas viejas tablas, descubrió algo que lo cambiaría todo. Una fortuna oculta y secretos que personas poderosas habían matado para proteger. Pero, ¿qué sucede cuando una mujer que no tiene nada que perder de repente tiene la clave de un escándalo que podría derribar reinos? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba al campo como un sudario, mientras Mara se ajustaba la desgastada capa alrededor de los hombros. El carro de bueyes que la había traído hasta allí se detuvo con un crujido en el cruce, donde tres desgastados hitos de piedra señalaban destinos que ella nunca había visto. El conductor, un hombre brusco de mirada amable, la ayudó a bajar y le entregó el único fardo de tela que contenía todas sus pertenencias. ¿Está segura de esto, señora?, le preguntó, mirando hacia el estrecho sendero que serpenteaba a través del denso bosque. Esa cabaña lleva casi 2 años vacía. Se dicen cosas extrañas sobre el viejo Aldrich. Mara apretó la carta de herencia, un trozo de pergamino tan gastado que lo había leído docenas de veces durante el viaje de 3 días. El tío Aldrich apenas podía evocar su rostro de los recuerdos de su infancia. Solo tenía la impresión de un hombre alto y callado, que los había visitado 1 o 2 veces antes de desaparecer por completo de sus vidas. Su padre rara vez hablaba de él y siempre lo hacía con una mezcla de tristeza y algo que ella no sabía definir. «Estoy segura», dijo, aunque su voz transmitía poca convicción. ¿A dónde más podía ir? La plaga se había llevado primero a sus hijos, la pequeña Ana, con su risa alegre, y Thomas, que soñaba con ser carpintero como su padre. Su marido Henrik había aguantado más tiempo, adelgazando y encaneciendo mientras veía cómo su familia desaparecía uno a uno. Cuando la fiebre finalmente se lo llevó también, Marga vendió todo lo que tenían para poder pagar unos entierros dignos. El conductor se tocó la gorra e impulsó a sus bueyes, dejándola sola en el cruce. El silencio se sentía diferente aquí, más profundo de alguna manera, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Se echó el fardo al hombro y comenzó a caminar. El sendero estaba cubierto de maleza, pero aún visible, serpenteando entre robles centenarios cuyas ramas formaban un dosel sobre su cabeza. Las flores silvestres salpicaban el sotobosque, violetas moradas y anémonas blancas que le recordaban los ramos que Ana solía recoger. El recuerdo le provocó un dolor familiar, pero ahora más suave, desgastado por el tiempo como una piedra en un arroyo. Después de lo que le parecieron horas, los árboles comenzaron a escasear y vio por primera vez la cabaña del tío Aldrich. Sus pasos vacilaron. La estructura parecía a punto de derrumbarse, con el techo de paja combado y las paredes manchadas por el musgo y el paso del tiempo. Las contraventanas de madera colgaban en ángulos extraños y el pequeño jardín no era más que maleza y zarzas. Pero al acercarse, notó algo que la hizo detenerse. A pesar de su evidente abandono, la cabaña parecía sólida bajo la decadencia. Los cimientos de piedra eran sólidos y las vigas de roble, aunque desgastadas, parecían estar en buen estado. Alguien había construido este lugar para que durara. Un gruñido bajo la hizo quedarse paralizada. De las sombras junto a la cabaña emergió un perro diferente a todos los que había visto antes. Era de tamaño mediano, con un pelaje áspero de color marrón y gris, las orejas alerta y los ojos notablemente inteligentes. Pero fue su porte lo que le llamó la atención. No era un animal salvaje ni una mascota abandonada. Este perro se comportaba con determinación. «Tranquilo, chico», murmuró, extendiendo la mano lentamente. «Tú debes de ser el que se menciona en la carta». El perro la estudió durante un largo momento
y luego se acercó con pasos cautelosos. Olfateó la mano que ella le ofrecía y ella vio algo extraordinario en sus ojos oscuros, reconocimiento, como si la hubiera estado esperando específicamente a ella. Bruno dijo, recordando el nombre de la carta. Así te llamaba el tío Aldrich, ¿verdad? Al oír su nombre, Bruno movió la cola con cautela, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta de la cabaña, mirando atrás como si esperara que ella lo siguiera. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pequeño interior. Las motas de polvo bailaban en la luz de la tarde que se colaba por las ventanas mugrientas, y las telarañas cubrían las esquinas como encajes olvidados. Pero, de nuevo, bajo el abandono, podía ver pruebas de cuidado, muebles robustos, estanterías bien hechas y una chimenea de piedra que había calentado muchas tardes de invierno. Bruno atravesó la sala principal y se acomodó junto a una silla de madera cerca de la chimenea. Sobre la mesita que había junto a ella, había un libro encuadernado en cuero, con la cubierta gastada pero intacta. Margaret se acercó con cautela y lo cogió. Era el diario del tío Aldrich. Las páginas estaban llenas de una letra cuidadosa, bocetos de plantas y símbolos que ella no reconocía, y anotaciones que parecían abarcar varios años. Lo hojeó con cuidado, observando cómo su escritura había cambiado con el tiempo, volviéndose más urgente, más secreta. 15 de marzo del año de nuestro Señor de 1347. Leí una entrada. Se están acercando. Debo prepararme para lo peor. La verdad no puede morir conmigo. Otra, fechada meses después. Bruno lo entiende. Buen perro, fiel más allá de toda medida. Si me pasa algo, él sabrá qué hacer. Las entradas se volvían cada vez más crípticas, llenas de referencias a las pruebas y a aquellos que silenciarían a los inocentes. Los bocetos mostraban varios escondites por toda la cabaña, marcados con símbolos que no significaban nada para ella. Mientras leía, Bruno comenzó a comportarse de una manera que se volvería dolorosamente familiar. Se dirigió a una esquina de la sala principal y comenzó a rascar el suelo, con sus garras haciendo un sonido rítmico contra la vieja madera. Cuando ella levantó la vista, él la miraba fijamente, como si intentara comunicarle algo vital. «¿Qué pasa, chico?», le preguntó, pero él solo volvió a rascar. Mara dejó el diario a un lado y comenzó a explorar su herencia. La cabaña constaba de 3 pequeñas habitaciones, la sala de estar principal con su chimenea de piedra, un pequeño dormitorio con una cama estrecha y un baúl de madera, y una despensa que aún conservaba algunos alimentos en conserva. Todo hablaba de una vida solitaria, vivida con cuidadosa economía. En el baúl del dormitorio encontró las pocas posesiones que le quedaban al tío Aldrich. Ropa que había visto mejores tiempos, un rosario de madera desgastado por innumerables oraciones y varias cartas atadas con una cuerda. La mayoría eran mundanas, correspondencia con el cura del pueblo, acuerdos con los granjeros locales para el suministro de provisiones, pero una sellada y dirigida con una letra diferente llamó su atención. Para Mara, si el Señor considera oportuno traerla a este lugar. Le temblaban las manos mientras rompía el sello. Dentro había una breve nota con la letra familiar del tío Aldrich. «Querida, si estás leyendo esto, es que Dios te ha proporcionado un refugio en tu hora de necesidad. Esta cabaña y todo lo que contiene son tuyos por derecho de sangre y por derecho de nacimiento. Bruno será tu fiel compañero. Confía en él como yo lo he hecho. Algunos secretos es mejor mantenerlos ocultos, pero otros deben salir a la luz cuando sea el momento adecuado. El diario te guiará. Ten cuidado en quién confías, pero no dejes que el miedo te impida hacer lo que es justo. Tu tío que te quiere». Al caer la tarde sobre el campo, Mara se sentó en la silla del tío Aldrich e intentó dar sentido a su nueva vida. Bruno había dejado por fin de rascarse y yacía a sus pies, pero ella notó que sus ojos no dejaban de volver a la misma esquina del suelo. A la mañana siguiente, recibió sus primeras visitas. Estaba intentando barrer años de polvo de la sala principal cuando unas voces se acercaron a la cabaña. A través de la ventana vio a 2 hombres con ropa de viaje tosca, cuyos ojos escaneaban la propiedad con evidente interés. «Buenos días, señora», dijo el más alto cuando ella abrió la puerta. «Hemos oído que por fin ha venido alguien a reclamar la casa del viejo Aldrich. Me llamo William y este es mi socio, Garrett. Conocíamos al viejo ermitaño. Comerciábamos con él habitualmente». Bruno había aparecido a su lado, silencioso pero alerta, con el cuerpo tenso de una forma que la hizo ponerse de repente en guardia. «Soy Mara, la sobrina de Aldrich», dijo con cautela. «¿Qué intercambiaban?». La sonrisa de William no llegó a sus ojos. «Oh, esto y aquello.
Aldrich siempre tenía buenas historias que contar y a veces tenía baratijas interesantes. Es una pena que haya fallecido. Tomó 6 repentinas como repentinas sin duda, añadió Garrett, con la mirada fija más allá de ella para escudriñar el interior de la cabaña. Esperaba que no hubiera dejado ningún problema que preocupara a su familia. Algo en su actitud la puso nerviosa. No eran simples comerciantes que venían a presentar sus respetos a un vecino fallecido. Estaban buscando algo. Me temo que no sé nada sobre los negocios del tío Aldrich, dijo con firmeza. Si te debía algo, lo siento, pero... Oh, no, señora. Nada de eso, interrumpió Billy. Solo queríamos darle la bienvenida a la zona. La gente de por aquí se cuida entre sí. Verá que somos una comunidad muy unida. Después de que se marcharan, Bruno siguió inquieto, paseándose entre la puerta y esa esquina del suelo. Mara se encontró estudiando la cabaña con nuevos ojos, fijándose en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que algunas tablas del suelo parecían más nuevas que otras, cómo algunos muebles parecían colocados para bloquear el acceso a zonas concretas. El diario del tío Aldrich cobró de repente un nuevo significado. Esa noche, mientras preparaba su escasa cena, Mara comenzó a comprender que su herencia era mucho más complicada que una simple cabaña y un perro leal. El tío Aldrich se había estado escondiendo de algo o alguien. Las entradas de su diario hablaban de peligro y secretos, de pruebas que debían preservarse, y Bruno, con sus ojos inteligentes y sus persistentes rascadas, parecía estar tratando de decirle algo que ella aún no estaba preparada para comprender. Al caer la noche sobre la remota cabaña, Margaret se sentó junto a la chimenea con el diario del tío Aldrich en su regazo. Bruno yacía a sus pies, pero incluso en reposo, permanecía alerta a cada sonido que provenía de la oscuridad exterior. Fueran cuales fueran los secretos que guardaba este lugar, fuera lo que había llevado a su tío a tal aislamiento y miedo, ahora ella formaba parte de ello. La carta de herencia que había parecido una salvación podría haberla puesto en peligro, algo que aún no podía comprender. Pero, por primera vez en años, a pesar de su creciente inquietud, Mara sintió algo que casi había olvidado. Un propósito. Mañana comenzaría a descubrir la verdad que el tío Aldrich había muerto protegiendo. Durante 3 días, el comportamiento de Bruno se había vuelto cada vez más frenético. Los arañazos en el suelo comenzaban antes del amanecer y continuaban hasta bien entrada la noche, interrumpidos solo cuando Marga lo llamaba para comer o cuando se acercaban extraños a la cabaña. Durante esas interrupciones, él permanecía completamente inmóvil, observando y escuchando con una intensidad que le ponía los pelos de punta. Marga había intentado de todo para distraerlo. Le había ofrecido las sobras de sus escasas comidas, había intentado convencerlo de que saliera a pasear, incluso había intentado bloquearle el acceso a ese rincón de la habitación. Nada funcionó. En cuanto ella volvía a colocar los muebles en su sitio, Bruno reanudaba su desesperado arañar de las mismas 3 tablas del suelo. El sonido la estaba volviendo loca. Scratch, scratch, scratch. Un ritmo que invadía sus sueños y la perseguía durante las horas de vigilia. Pero no era solo molesto, tenía un propósito. Bruno no actuaba como un perro con una obsesión. Actuaba como una criatura con una misión. A la 4ª mañana, agotada por otra noche de insomnio, Marga se arrodilló junto a Bruno mientras él renovaba su asalto al suelo. «¿Qué pasa, chico?», susurró, pasando las manos por la madera desgastada. «¿Qué intentas decirme?». De cerca, se dio cuenta de lo que no había visto antes. Esas 3 tablas eran diferentes de las demás, ligeramente más nuevas, con los bordes que no encajaban del todo con las de al lado. Las vetas de la madera iban en una dirección diferente y cuando presionó, notó que cedían ligeramente. Bruno dejó de rascar y la miró fijamente con esos ojos inteligentes, moviendo la cola con el primer entusiasmo que ella había visto en él. Gimió suavemente. Un sonido lleno de una comunicación tan urgente que se sintió tonta por no haberlo entendido antes. Margaret buscó herramientas en la cabaña. En la despensa encontró una barra de hierro oxidada que, al parecer, el tío Aldrich había utilizado para diversas reparaciones. Le temblaban las manos cuando volvió junto a Bruno, que inmediatamente se apartó, como si le hiciera sitio para trabajar. La primera tabla se resistió con los bordes hinchados por el paso del tiempo y la humedad, pero, al introducir la barra de hierro en el hueco, empezó a aflojarse. La madera crujió en señal de protesta y se levantó una pequeña nube de polvo al remover la suciedad acumulada durante décadas.
Bruno volvió a gemir con más urgencia y comenzó a empujar la tabla suelta. Juntos, lograron levantarla lo suficiente como para que Mara pudiera meter los dedos debajo. Con un último esfuerzo, la tabla se soltó por completo. Lo que había debajo le dejó sin aliento. El hueco bajo las tablas del suelo había sido cuidadosamente tallado para crear un compartimento secreto. En su interior, envueltos en cuero engrasado y tela, había tesoros que la hicieron jadear en voz alta. Las monedas de oro reflejaban la luz de la mañana, con sus superficies brillantes a pesar de su antigüedad. Piedras preciosas, rubíes, esmeraldas y zafiros se encontraban entre vasijas de plata y ornamentados artefactos religiosos. Pero era más que simple riqueza. Mientras Mara levantaba con cuidado cada objeto, se dio cuenta de que estaba viendo objetos de inmensa importancia histórica y religiosa. Un cáliz con intrincados grabados de santos, cuya base estaba tachonada de gemas que captaban la luz como estrellas cautivas. Un relicario en forma de cruz, cuya superficie dorada estaba decorada con escenas de la pasión de Cristo. Anillos con escudos nobiliarios, cuyo diseño hablaba de poder y linajes antiguos. Bruno permanecía perfectamente quieto a su lado, con una postura alerta pero satisfecha, como si finalmente se le hubiera quitado un gran peso de encima. Con manos temblorosas, Margar levantó una pesada bolsa de cuero que tintineaba con el inconfundible sonido de las monedas. En su interior, encontró piezas de oro de varios reinos, algunas con fechas de décadas pasadas, más de las que había visto en toda su vida, más de las que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. Su primera emoción no fue alegría, fue terror. Las campesinas no tropezaban con fortunas. Cuando lo hacían, solía significar que sus vidas estaban a punto de volverse muy complicadas, muy peligrosas o muy cortas. Esto no era una herencia, era un secreto por el que alguien había matado para protegerlo. Las entradas del diario del tío Aldrich cobraron de repente un sentido terrible. Las crípticas advertencias sobre aquellos que silenciarían a los inocentes, las referencias a las pruebas que debían preservarse, el miedo que lo había llevado a esa remota cabaña. Al examinar las monedas más de cerca, notó algo que le heló la sangre. Muchas llevaban el escudo de casas nobles que ella reconocía por las historias, familias que se habían enriquecido durante los años de la peste, cuando murieron tantas personas del pueblo. Algunas tenían símbolos que ella no entendía, pero su peso y su artesanía indicaban que eran monedas legítimas acuñadas por el tesoro real. Entre los objetos religiosos, encontró un pequeño pergamino sellado con cera. Sus dedos dudaron antes de romper el sello, intuyendo que, una vez leyera su contenido, no habría vuelta atrás a la sencilla vida de una viuda en busca de refugio. El pergamino contenía una lista escrita con la cuidadosa letra del tío Aldrich. Nombres, fechas, cantidades, todo ello documentando transacciones que le revolvían el estómago. Familias robadas durante su última enfermedad, ofrendas de la iglesia robadas de los cadáveres, artículos funerarios sustraídos antes del entierro. Cada entrada estaba marcada con el mismo escudo noble que había visto en varias de las monedas. Al final de la lista, con tinta diferente, como si se hubiera añadido más tarde, el tío Aldrich había escrito: la verdadera contabilidad de Lord Rodri. Que Dios nos perdone a todos. Margar se sentó sobre los talones, con el pergamino temblando en sus manos. Lord Rodri conocía ese nombre. Todo el mundo en la región lo conocía. Era el señor que había ascendido al poder durante los años de la plaga, reclamando las tierras abandonadas por familias sin supervivientes. Un hombre del que se hablaba con respeto en público y con temor en susurros privados. Bruno se acercó, presionando su cálido cuerpo contra su costado, como si sintiera su angustia. Ella extendió la mano distraídamente para acariciar su pelaje áspero, y él se inclinó hacia su caricia, proporcionándole el consuelo de una criatura que comprendía los secretos y su carga. Las implicaciones la golpearon como una ola fría. El tío Aldrich no había sido un ermitaño por elección, se había estado escondiendo. Este tesoro no era una herencia, era una prueba. Una prueba de robo, corrupción, y crímenes cometidos contra familias demasiado muertas para buscar justicia. Y ahora esa prueba era suya. Como si su descubrimiento la hubiera convocado, unas voces se acercaron desde fuera. Bruno aguzó las orejas y su cuerpo se tensó de esa manera familiar que significaba peligro. A través de la ventana, Mara vio a 3 hombres a caballo, cuyas ropas y porte los distinguían claramente de los viajeros comunes. El pánico se apoderó de ella.
Con la ayuda de Bruno, comenzó a colocar frenéticamente los artefactos en su escondite, con las manos temblorosas mientras intentaba ordenar todo exactamente como lo había encontrado. El pergamino lo guardó en su vestido, contra su corazón, donde sus palabras ardían como una marca. Las tablas volvieron a su sitio con un ruido sordo, y ella esparció polvo y escombros sobre ellas justo cuando se oyó un fuerte golpe en la puerta. «¡Abran en nombre de Lord Roderick!», gritó una voz acostumbrada a ser obedecida. Mara sintió que las piernas le fallaban al ponerse de pie. Bruno se colocó entre ella y la puerta, con el pelo erizado en una silenciosa advertencia. A través de la pequeña ventana junto a la puerta, pudo ver a un hombre con ropas elegantes flanqueado por dos compañeros armados. Sus caballos llevaban el mismo escudo que acababa de ver en las monedas robadas. «¡Ya voy!», gritó, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. Abrió la puerta con lo que esperaba que pareciera la confusión de una simple campesina perturbada por la visita inesperada de unos nobles. «Soy Sir Marcus, al servicio de Lord Roderick», anunció el hombre que iba en cabeza. Era más joven de lo que ella esperaba, con ojos agudos que no se perdían detalle mientras escudriñaban el interior de la cabaña. «Estamos investigando informes de actividades sospechosas en esta zona. ¿Es usted Marga, señor? Heredé esta cabaña de mi tío». «Ah, sí, Aldrich el ermitaño». La sonrisa de Sir Marcus no tenía calidez. ¿Dejó alguna posesión interesante? Quizás cosas que no pertenecían a un simple ermitaño. El pergamino le quemaba el pecho como una marca. «Solo un perro viejo y algunos muebles gastados, señor. Mi tío vivía de forma muy sencilla, así que Marcus se acercó y Mara percibió el olor a caballos y cuero, y se demoró con otra cosa, el olor metálico de la armadura masculina oculta bajo sus finas ropas. «Estoy seguro de que así era», dijo Sir Marcus en voz baja, «pero a veces los hombres sencillos entran en posesión de cosas que pertenecen a otros lugares, cosas que las personas sensatas devuelven sin preguntas», gruñó Bruno en voz baja. Un sonido tan amenazador que Sir Marcus dio un paso atrás. «Un perro interesante», observó. «Muy protector, muy inteligente. Era muy devoto de mi tío». «Sí, estoy seguro de que lo era, y estoy seguro de que aprendió muchos de los secretos de su tío». Los ojos de Sir Marcus nunca se apartaron de Bruno. «Los perros lo recuerdan todo, ¿verdad? Cada escondite, cada tesoro enterrado, cada secreto culpable». Las palabras flotaban en el aire como una amenaza. Margar sintió el peso de su descubrimiento presionándola, junto con la terrible certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre. «No sé nada de ningún secreto», dijo en voz baja. Sir Marcus volvió a sonreír. «Por supuesto que no. Pero si recordara algo, cualquier cosa, Lord Roderick se lo agradecería enormemente. Y la gratitud de Lord Roderick vale mucho más que su descontento». Después de que se marcharan, Margar se hundió en la silla del tío Aldrich, temblando por todo el cuerpo. Bruno se acercó a ella inmediatamente y le apoyó la cabeza en las rodillas para consolarla. Ahora entendía por qué el tío Aldrich había vivido con miedo, por qué había llenado su diario de advertencias y mensajes crípticos. La fortuna escondida bajo sus suelos no era solo riqueza, era la prueba de crímenes que personas poderosas matarían por mantener en secreto. Y ella, una simple viuda que no buscaba más que un refugio, ahora tenía en sus manos la prueba que podía destruirlos. En los días siguientes a la visita de Sir Marcus, Marga se encontró estudiando cada artefacto con la atención minuciosa de alguien cuya vida podría depender de comprender su significado. El dinero escondido bajo las tablas del suelo se había convertido tanto en un tesoro como en una maldición, y cada pieza contaba una historia que le helaba la sangre. El noble anillo con sello la había perseguido en sus sueños desde que lo vio por primera vez. Era de oro macizo con un rubí oscuro. Llevaba un escudo intrincado que ahora reconocía de la documentación del tío Aldrich, el mismo símbolo que aparecía una y otra vez en sus registros de robos y corrupción. El anillo no era solo una joya, era una firma, un sello de autoridad que se había utilizado para legitimar crímenes contra los indefensos. Había encontrado referencias al anillo en todo el diario del tío Aldrich, ocultas entre sus entradas, cada vez más paranoicas. El anillo con sello cambia todo lo que había escrito. Prueba de autorización de los más altos niveles. No pueden negarlo, pero prueba de que, cada vez que examinaba el anillo, Margar sentía que se le escapaba algo crucial, algún dato que haría comprensibles los temores del tío Aldrich. Bruno se había convertido en su sombra constante,
sin separarse nunca de ella cuando trabajaba con los artefactos. Su inteligencia no dejaba de sorprenderla. Parecía comprender qué objetos eran más significativos y guiaba su atención con sutiles empujones y miradas significativas. Cuando ella sostenía el anillo con el sello, todo su cuerpo se tensaba, como si él también reconociera su peligrosa importancia. La mañana trajo de nuevo visitantes indeseados. A través de la ventana, Marga vio a los mismos dos comerciantes del primer día acercarse a la cabaña. William y Garrett se movían con la confianza despreocupada de quienes esperaban ser bien recibidos, pero sus ojos tenían un brillo depredador que le revolvió el estómago. «Buenos días otra vez», dijo la señora Margar mientras abría la puerta a regañadientes. «Les hemos traído algunos suministros, ya que son nuevos en la zona. Venían con regalos, pan, carne seca y una pequeña jarra de cerveza». Pero Mara no se dejó engañar por su aparente generosidad. Bruno se colocó entre ella y los visitantes, con el pelo erizado en una silenciosa advertencia. «Es muy amable», dijo ella con cautela, aceptando los productos que le ofrecían. «Pero no tengo dinero para...» «No hay necesidad de pagar entre vecinos», interrumpió Garrett, con los ojos escaneando el interior de la cabaña con evidente avidez. «Aunque nos preguntábamos si había encontrado algo interesante entre las pertenencias de su tío. El viejo Aldrich siempre coleccionaba baratijas extrañas. Me temo que nada de valor». El tío Aldrich vivía de forma muy sencilla. Will sonrió con más intensidad. «Sencilla, sí, pero los ermitaños a veces esconden sus tesoros, los entierran en los jardines, los esconden bajo las tablas del suelo, los guardan en las paredes. Quizá quieras echar un buen vistazo, a ver si dejó algo que valga la pena». La mención casual de los escondites hizo que a Marga se le erizara la piel. Esos hombres sabían exactamente lo que buscaban. «Lo he buscado todo», mintió. «Solo un perro viejo y algunos muebles gastados». «Qué pena», dijo Garrett, aunque su tono sugería que no la creía. «Bueno, si encuentras algo interesante, estaremos encantados de ayudarte a determinar su valor. Algunas cosas son demasiado valiosas para que la gente sencilla las maneje sola, incluso peligrosas». Después de que se marcharan, Mara pasó horas estudiando el diario del tío Aldrich, buscando cualquier mención a Willie Garrett. Lo que encontró la heló hasta los huesos. «Los comerciantes han vuelto hoy», decía una entrada fechada casi un año antes de la muerte del tío Aldrich. «Saben que tengo algo que quieren, pero no están seguros de qué es ni dónde está. Cada vez son más atrevidos. Hay que prepararse para lo peor». Otra entrada escrita meses después era aún más explícita. «Will y Garrett trabajan para Lord Roderick, aunque finjan lo contrario. Enviados para encontrar las pruebas que me llevé. Estoy desesperado. Bruno no confía en ellos. Good Dog reconoce el mal cuando lo huele». Al acercarse la noche, Marga tomó una decisión que la aterrorizaba y la empoderaba a partes iguales. Si gente poderosa estaba buscando el secreto del tío Aldrich, ella necesitaba comprender exactamente qué estaba protegiendo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien pudiera confiar. El padre Benedict había servido en la iglesia del pueblo durante más de 20 años, ganándose una reputación de discreción y compasión. Si alguien podía ayudarla a comprender los artefactos religiosos y su significado, era él. Y lo que es más importante, si alguien podía guardar secretos peligrosos, ese era un sacerdote vinculado por juramento sagrado. A la mañana siguiente, se dirigió al pueblo con Bruno a su lado, llevando el anillo con el sello escondido en una bolsa de tela. La iglesia se encontraba en el centro del pueblo, con sus muros de piedra desgastados pero resistentes, y su campanario apuntando hacia el cielo como una oración hecha realidad. El padre Benedict estaba cuidando su pequeño jardín cuando ella se acercó. Era un hombre de unos 50 años, con ojos amables y manos callosas que delataban el duro trabajo que realizaba además de sus deberes sacerdotales. La recibió con la calidez que se reserva a quienes claramente necesitan consuelo. «Debes de ser la sobrina de Aldrich», dijo, dejando a un lado sus herramientas de jardinería. «He oído que has venido a reclamar su casa. Siento mucho tu pérdida. Tu tío era un hombre complicado, pero de buen corazón. Lo conocías bien, lo suficiente como para saber que llevaba una carga que pesaba mucho en su alma. Venía a confesarse con regularidad, aunque nunca hablaba de detalles, solo buscaba el perdón por los errores del pasado y orientación para las decisiones difíciles». Margaret sintió que el corazón se le aceleraba mientras buscaba la bolsa escondida. «Padre, he encontrado algo entre las pertenencias del tío Aldrich, algo que creo que debería ver». Cuando le mostró el anillo con sello, el padre Benedict palideció.
Sus manos temblaban mientras lo cogía y lo levantaba para que le diera la luz de la mañana. Durante un largo rato no dijo nada, solo se quedó mirando el intrincado escudo con creciente horror. Dios mío, susurró finalmente. ¿Dónde lo ha encontrado? Escondido en la cabaña. También hay otras cosas, monedas, objetos religiosos, documentos. Padre, ¿qué significa este anillo? El padre Benedict miró a su alrededor nervioso y luego le hizo un gesto para que lo siguiera a la iglesia. En el interior, rodeado de paredes de piedra y vidrieras, pareció recuperar la voz. Este es el anillo con el sello de Lord Rodri, su signo personal utilizado para autorizar documentos y transacciones oficiales, pero desapareció durante los años de la peste, en lo peor de la epidemia. Lord Rodri afirmó que había sido robado, utilizó su influencia para llevar a cabo investigaciones e incluso mandó ahorcar a varios hombres por el robo. Mara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Pero si fue robado, entonces tu tío lo cogió por una razón, concluyó el padre Benedict con severidad, y esa razón probablemente le costó la vida. Las palabras del sacerdote flotaban en el espacio sagrado como una acusación. Afuera, Bruno gimió suavemente, como si sintiera el peligro que se cernía sobre ellos. Padre, ¿qué debo hacer? El padre Benedict volvió a examinar el anillo con rostro grave. Escóndelo. Esconde todo lo que dejó tu tío y reza para que Lord Rodri nunca se entere de que lo tienes. Este sello podría autorizar cualquier documento, validar cualquier transacción. En manos equivocadas, es un arma. En las manos adecuadas, hizo una pausa y la miró a los ojos. En las manos adecuadas, podría ser la clave para la justicia. Mientras Margaret caminaba hacia casa en el crepúsculo, Bruno se pegó a su lado. Se dio cuenta de que su simple deseo de refugio había desaparecido para siempre. Ya no era solo una viuda en busca de paz. Era la guardiana de secretos que personas poderosas matarían para proteger. El anillo con el sello ardía en su bolsa contra su costado. Y con cada paso hacia la cabaña, sentía el peso del legado de su tío posándose sobre sus hombros como un manto que nunca había pedido llevar. La revelación del padre Benedict sobre el anillo con sello había destrozado las últimas esperanzas de Marga de llevar una vida sencilla. Pero fue el descubrimiento del pergamino con la confesión, escondido dentro de la encuadernación del diario, lo que la transformó de guardiana renuente de secretos a decidida buscadora de justicia. En realidad, lo había encontrado por accidente. Mientras examinaba el diario del tío Aldrich a la luz de una vela, buscando más pistas sobre Lord Rodri, se dio cuenta de que la encuadernación de cuero parecía más gruesa de lo normal. Tras hurgar con cuidado con un cuchillo de cocina, descubrió un bolsillo oculto y dentro de él un pergamino que lo cambiaría todo. La confesión estaba escrita de puño y letra del tío Aldrich, pero las palabras eran las de un moribundo que descargaba su alma. Yo, Eldridge de Millbrook, antiguo mayordomo de Lord Roderick Blackwood, confieso mi participación en crímenes contra Dios y almas inocentes durante los años de la peste de 1347 y 1348. Bajo las órdenes de Lord Rodri, facilité el robo de las posesiones de las familias afectadas por la peste, a menudo antes de que los cuerpos se enfriaran. Tomamos joyas de los cadáveres, vaciamos las casas de sus objetos de valor, mientras los supervivientes yacían moribundos, y confiscamos las ofrendas de la iglesia destinadas a los muertos. Lord Rodri utilizó mi posición y su sello robado para legitimar estos robos, creando documentos falsos de deuda y confiscación. Cuando ya no pude soportar más estos crímenes, huí con las pruebas de nuestras malas acciones, rezando para que algún día sirvieran para hacer justicia a aquellos a quienes habíamos perjudicado. Que Dios perdone mi cobardía por no haber hablado antes. El pergamino estaba fechado solo unos meses antes de la muerte del tío Aldrich y llevaba su sello, la marca de un hombre que se preparaba para encontrarse con su creador con la conciencia tranquila, aunque eso significara poner su vida en peligro. Bruno la observaba atentamente mientras leía, como si comprendiera el peso de las palabras. Cuando terminó, se encontró temblando por una mezcla de horror y algo más, una ardiente sensación de ira justa que no había sentido desde que vio morir a los suyos. Los niños sucumbieron a la misma plaga que Lord Rodri había utilizado como tapadera para sus crímenes. Dios mío, Bruno, susurró, acariciando el pelaje áspero del perro. El tío Eldridge no solo ocultaba pruebas, llevaba la culpa de todas las familias a las que habían robado. A la mañana siguiente, el padre Benedict llamó a su puerta. Tenía el rostro demacrado por la preocupación
y algo parecido al miedo. No podía dormir, dijo sin preámbulos. Ese anillo, no dejo de pensar en lo que significa, en lo que tu tío debió de soportar para poseerlo. Marga, creo que corres un grave peligro. Ella lo invitó a pasar, y tras un momento de vacilación, le mostró el pergamino de la confesión. El padre Benedict lo leyó 2 veces, y su rostro palideció con cada palabra. Dulce María, Madre de Dios, susurró. Esto lo cambia todo. Si este testimonio es cierto, ¿dudas de la palabra del tío Aldrich? No, hija, dudo de mi propio valor para afrontar lo que esto significa. El padre Benedict dejó el pergamino con manos temblorosas. ¿Entiendes lo que tienes en tus manos? Esto es la prueba de que Lord Rodri construyó su riqueza y su poder sobre las tumbas de las víctimas de la peste, familias que no podían defenderse porque estaban muriendo o ya habían muerto. Entonces debemos tener mucho cuidado. El padre Benedict lo interrumpió con firmeza. Lord Rodri no solo es rico, es peligroso. Tiene soldados, influencia, conexiones que llegan hasta la corte del rey. Hay hombres que han desaparecido por hacer demasiadas preguntas sobre su ascenso al poder. Como si su conversación sobre el peligro los hubiera invocado, un alboroto en el exterior llamó su atención. A través de la ventana, Marga vio a Sir Marcus acercándose con un grupo más numeroso que antes. 6 hombres armados a caballo, moviéndose con la precisión decidida de soldados en una misión. «Esconde todo», siseó el padre Benedict. Ahora, pero no había tiempo. Sir Marcus ya estaba desmontando, y sus hombres se dispersaban para rodear la cabaña. Bruno gruñó en voz baja, colocándose protectivamente entre Mara y la puerta. Sir Marcus entró sin llamar. Sus fríos ojos lo abarcaron todo. Marga, el padre Benedict y el diario aún abierto sobre la mesa. Su sonrisa era afilada como una navaja. «Padre Benedict, qué interesante encontrarle aquí, consolando a los afligidos». «Sir Marcus», respondió el sacerdote con cautela, «he venido a dar la bienvenida a la sobrina de Aldrich a nuestra parroquia». «Qué cristiano por su parte». Sir Marcus se acercó a la mesa, fijando la mirada en el diario del tío Aldrich. ¿Y qué sabiduría compartía el ermitaño desde el más allá? «Solo recetas y notas domésticas», balbuceó Margarus. «Nada interesante». Sir Marcus extendió la mano hacia el diario, pero Bruno se adelantó con un gruñido que hizo que la noche se detuviera. Por un momento, el hombre y el perro se miraron fijamente en una prueba de fuerza. «El perro de su tío tiene una lealtad excepcional», observó Sir Marcus, «y una inteligencia excepcional. Los perros como ese suelen aprender a guardar los secretos de su amo. A veces incluso saben dónde están escondidos esos secretos». La amenaza en su voz era inconfundible. Mara sintió que su instinto protector se encendía, no solo por ella misma, sino por Bruno, que ya había perdido a un amo a manos de esa gente. «Bruno es solo una mascota fiel», dijo con firmeza. «Mi tío era un simple ermitaño sin nada que ocultar, ¿verdad?» La sonrisa de Sir Marcus no se alteró. «Entonces no le importará que mis hombres registren minuciosamente las instalaciones para asegurarse de que no hay nada aquí que pueda pertenecer a Lord Roderick». El padre Benedict dio un paso adelante. «Sir Marcus, seguramente no tiene autoridad para...» «Tengo la autoridad de Lord Rodri». Sir Marcus lo interrumpió. «Y en estas tierras, esa es toda la autoridad que necesito». Durante la siguiente hora, Mara observó con creciente pánico cómo los hombres de Sir Marcus registraban cada rincón de la cabaña. Sondearon las paredes, examinaron las tablas del suelo e investigaron cada posible escondite con metódica minuciosidad. Bruno siguió sus movimientos, con el pelo erizado, listo para atacar si amenazaban a su nueva ama. Pero el tío Aldrich había elegido bien su escondite. Las tablas del suelo modificadas no mostraban signos evidentes de alteración, y los buscadores no encontraron nada más sospechoso que unos cuantos agujeros de ratón y algo de madera podrida. «Decepcionante», dijo finalmente Sir Marcus, aunque su tono sugería que no esperaba otra cosa. «Pero tal vez nuestro amigo ermitaño era más inteligente de lo que creíamos». Mientras los soldados se preparaban para marcharse, Sir Marcus se volvió hacia Mara con la misma sonrisa fría. «Un consejo, señora». Su tío se granjeó algunos enemigos poderosos antes de morir. Sería una pena que su sobrina heredara esos enemigos junto con su cabaña. «No lo entiendo». «No es necesario que lo entienda», respondió Sir Marcus con suavidad. «Solo la obediencia. Lord Rodri valora la paz en sus tierras. Aquellos que perturban esa paz, que hacen demasiadas preguntas o lanzan acusaciones descabelladas, a menudo se enfrentan a graves consecuencias.
Después de que los soldados se marcharan, Marga y el padre Benedict se quedaron sentados en un silencio conmocionado. Ron finalmente había bajado la guardia, pero permanecía alerta a cada sonido que venía del exterior. Lo saben, dijo el padre Benedict en voz baja. Puede que no hayan encontrado las pruebas, pero saben que tienes algo. Entonces, ¿qué hacemos? El sacerdote permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente el diario que casi los había traicionado a todos. Cuando habló, su voz transmitía una determinación que ella no había oído antes. Encontraremos a otras personas que hayan sido víctimas de Lord Rodri. Construiremos un caso que no pueda ser ignorado ni silenciado. Y rezaremos para que la justicia sea más fuerte que la corrupción. Otros. Sí, hija. Tu tío no fue la única víctima de Lord Rodri. Hay familias en toda esta región que lo perdieron todo durante los años de la plaga. No por la enfermedad, sino por los robos sancionados con el sello de un lord. Algunas de ellas siguen vivas, siguen recordando, siguen esperando a alguien lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Al caer la noche sobre la cabaña, Margaret se encontró sosteniendo el pergamino con la confesión del tío Aldrich, mientras Bruno vigilaba desde la ventana. El peso de la responsabilidad la oprimía como una carga física, pero, bajo ella, sintió algo que no había experimentado en años. Un propósito. Ya no era solo una viuda en busca de refugio, era la guardiana de una prueba que podía hacer justicia a las familias que habían sufrido como ella había sufrido. La idea la aterrorizaba, pero también la llenaba de una determinación que la sorprendió por su fuerza. Mañana comenzaría la peligrosa tarea de buscar a las otras víctimas del señor Rodri. Esta noche guardaría los secretos que su tío había muerto por preservar. Elena llegó al amanecer, moviéndose a través de la niebla matinal como un fantasma que había cobrado forma. Mara la vio acercarse por primera vez a través de la ventana de la cabaña. Era una mujer de su misma edad, que llevaba una bolsa de cuero y caminaba con el paso seguro de alguien familiarizado con esos caminos remotos. La reacción de Bruno fue inmediata y reveladora. En lugar de su habitual actitud protectora con los extraños, empezó a mover la cola y a ladrar suavemente a la puerta, como si estuviera saludando a un viejo amigo. «Tú debes de ser Marga», dijo la mujer cuando se abrió la puerta. «Soy Elena, la curandera del pueblo. Me envía el padre Benedict». El rostro de Elena mostraba las arrugas de alguien que había pasado por muchas dificultades, pero sus ojos transmitían una calidez que inmediatamente tranquilizó a Marga. Había algo más en esos ojos, una profunda tristeza que hablaba de pérdidas personales y un profundo conocimiento del sufrimiento. El padre Benedict dijo: «Quizá tengas preguntas sobre los años de la peste». Elena continuó, aceptando la invitación de Marga para entrar. «¿Sobre lo que realmente les sucedió a las familias que murieron?». Bruno se apretó contra las piernas de Elena, recibiendo suaves caricias detrás de las orejas, como si se tratara de un ritual establecido desde hacía mucho tiempo. «¿Conocías al tío Aldrich?». Lo conocía bien y sabía lo que llevaba consigo. La voz de Elena se redujo a poco más que un susurro. La culpa por lo que ayudó a hacer al señor Rodri casi lo destruyó, pero fue su decisión de actuar finalmente lo que lo convirtió en un héroe a mis ojos. Elena se acomodó en la vieja silla del tío Aldrich con la familiaridad de alguien que la había visitado muchas veces antes. De su bolso sacó una caja de madera, cuya superficie estaba desgastada por el uso. «Antes de mostrarte esto, debes entender algo. Lord Rodri no solo robaba a los muertos, robaba a los moribundos, incluida mi familia». La caja contenía una colección de objetos que le partían el corazón a Marga. Una muñeca de madera de niño. La pintura estaba descolorida, pero aún se podían distinguir los rasgos. Un anillo de boda de hombre, rayado, pero intacto. Una pequeña cruz de plata con una delicada cadena. «Pertenecen a mi hija, a mi marido y a mi madre», dijo Elena en voz baja. «Sara solo tenía 8 años cuando la plaga se la llevó. Mi marido Thomas aguantó más tiempo, cuidando a los enfermos hasta que él mismo sucumbió. Mi madre fue la última en morir, pero vivió lo suficiente para ver cómo los hombres de Lord Rodri se llevaban todo lo que teníamos». Elena levantó la cruz de plata, dejando que la luz de la mañana la iluminara. Era la posesión más preciada de mi madre, que le había regalado su propia madre el día de su boda. La llevó puesta todos los días durante 60 años. Cuando estaba muriendo, delirando por la fiebre, llegaron los hombres de Lord Rodri. Se llevaron nuestras reservas de grano, nuestras herramientas, nuestros muebles, y cuando uno de ellos vio esta cruz alrededor de su cuello, se la arrancó incluso mientras ella yacía moribunda.
Dios mío, susurró Mara. ¿Cómo la recuperaste? Tu tío, dijo Elena simplemente. 3 meses antes de morir, vino a verme por la noche y me dijo que había encontrado pruebas de los crímenes de Lord Roderick, incluida una lista detallada de todo lo que le había robado a mi familia. Recuperó lo que pudo y me lo devolvió, suplicándome que le perdonara por su participación en el robo. Elena abrió el diario del tío Aldrich por una página que Mara había pasado por alto. Un minucioso inventario de los bienes robados, organizado por apellidos. Allí, bajo Elena, esposa de Toma el tonelero, había una lista que incluía una cruz de plata heredada y una muñeca de madera pintada para niños. Esto es lo que tu tío no podía soportar, continuó Elena. No solo el robo, sino la crueldad sistemática del mismo. No solo robaban a los muertos, robaban a los niños que morían en brazos de sus madres, a los ancianos que exhalaban su último aliento. Convirtieron la plaga en una oportunidad para enriquecerse. La magnitud de los crímenes de Lord Rodri se estaba haciendo evidente. No se trataba de un simple robo, era la depredación de las personas más vulnerables durante el momento más oscuro de sus vidas. ¿Cuántas familias?, preguntó Mara, aunque temía la respuesta. Docenas, tal vez cientos. Lord Rodri reclamó propiedades abandonadas en toda la región, siempre con la documentación adecuada, siempre con su sello para que fuera legal. Pero la documentación se creaba después de que las familias ya hubieran muerto o estuvieran muriendo. Como si los hubiera convocado su conversación, el sonido de caballos que se acercaban los hizo quedarse paralizados. A través de la ventana, Mara vio a Sir Marcus regresar con un contingente aún mayor de hombres armados. «Escóndete», le susurró a Elena. Pero la sanadora negó con la cabeza. «Ya estoy harta de esconderme de esta gente». Sir Marcus entró con su habitual arrogancia, pero su expresión se ensombreció al ver a Elena. «La curandera del pueblo», dijo con frialdad. «Qué pena encontrarte difundiendo tu veneno también aquí». «Estoy consolando a una mujer afligida», respondió Elena con serenidad. ¿Acaso eso va ahora en contra de la ley de Lord Rodri? Todo va en contra de la ley de Lord Rodri cuando sirve a sus propósitos, dijo Sir Marcus con brutal honestidad, incluyendo albergar propiedad robada y escuchar las mentiras de conocidos alborotadores. Bruno se había colocado entre Sir Marcus y las dos mujeres, con un gruñido constante y grave que hacía que el caballero mantuviera la distancia. «Creo que es hora de hacer un registro más exhaustivo», anunció Sir Marcus. «Mis hombres examinarán cada tabla, cada piedra, cada escondite de esta cabaña. Si hay algo aquí que pertenezca a Lord Rodri, lo encontraremos». «¿Y si no lo hay?», preguntó Elena desafiante. La sonrisa de Sir Marcus fue tan cortante como el viento invernal. «Entonces supongo que los accidentes ocurren. Las cabañas remotas se incendian. Los animales salvajes atacan. Las viudas y los curanderos desaparecen en el bosque y nunca más se les vuelve a ver». La amenaza flotaba en el aire como veneno, pero Elena se puso de pie y miró a Sir Marcus a los ojos sin pestañear. «Olvida algo, Sir Marcus. Soy la sanadora de 6 aldeas de esta región. La gente depende de mí. Si desaparezco, harán preguntas, buscarán respuestas y recordarán quién me amenazó». Por primera vez desde que Mara lo había conocido, Sir Marcus parecía inseguro. Elena aprovechó su ventaja. «Además, sé cosas sobre Lord Rodri que él no querría que se discutieran públicamente. Cosas médicas, cosas personales que un sanador aprende al tratar a un paciente. Cosas que podrían ser muy embarazosas si se hicieran públicas». Sir Marcus se acercó, llevando la mano a la empuñadura de su espada, pero Elena no retrocedió. «Tócame, y esos secretos se convertirán en la comidilla de todos los pueblos desde aquí hasta la capital», dijo en voz baja. «Lord Rodri puede ser poderoso, pero la reputación es más frágil que el acero». El enfrentamiento se prolongó durante largos momentos, solo interrumpido por los continuos gruñidos de Bruno. Finalmente, Sir Marcus dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», dijo. «Lord Roderick sabe que tienes algo que le pertenece. Lo recuperará de una forma u otra». Después de que los soldados se marcharan, Elena se volvió hacia Mara con sombría determinación. «No podemos esperar más. Así que Marcus se está desesperando, lo que significa que Lord Rodri está sintiendo presión de algún lado. Tenemos que actuar antes de que decidan acabar con esto de forma definitiva». «¿Actuar cómo?», Elena sonrió con fiereza. «Reuniendo a todas las familias a las que Lord Roderick ha perjudicado y presentando pruebas que no se puedan negar ni silenciar. Tu tío lo documentó todo, Margaret. Nombres, fechas, objetos robados,
documentos falsos creados. Si encontramos suficientes víctimas dispuestas a hablar, podremos construir un caso que ni siquiera la influencia de Lord Rodri pueda suprimir. A medida que avanzaba el día, Margaret se encontró estudiando la lista de víctimas de la plaga del tío Aldrich con nuevos ojos. Cada nombre representaba una familia destruida, una tragedia agravada por el robo y la corrupción, pero también representaba aliados potenciales, personas que habían sufrido como ella había sufrido, que merecían justicia tanto como ella. Bruno pareció percibir el cambio en su forma de pensar. Se acercó a ella y le ofreció el consuelo de su cálida presencia mientras ella contemplaba el peligroso camino que tenía por delante. Ya no se limitaba a proteger los secretos del tío Aldrich. Se preparaba para buscar justicia para todas las familias a las que Lord Rodri había perjudicado. La idea la aterrorizaba, pero también la llenaba de un propósito que no había sentido desde que perdió a sus propios hijos. Mañana comenzaría la peligrosa tarea de reunir a las víctimas de Lord Rodri. Esta noche planearía cómo convertir las pruebas de crímenes antiguos en justicia presente. La herrería de Thomas se había convertido en su lugar de reunión secreto. Su ruido y actividad constantes proporcionaban la cobertura perfecta para las conversaciones clandestinas. El hombre corpulento trabajaba con el fuelle mientras Marga Eleyanena y el padre Benedict se acurrucaban cerca del calor, hablando en voz baja para que no se oyera más allá del sonido del martillo sobre el acero. Mi hermano Jeffrey trabaja como clérigo en la corte real, dijo Thomas, deteniéndose en su trabajo para secarse el sudor de la frente. Ha visto documentos que te helarían la sangre, patentes de nobleza compradas con oro, concesiones de tierras que eluden las leyes tradicionales de herencia, indultos por delitos que nunca fueron formalmente imputados. El decreto real que Thomas había conseguido obtener gracias a los contactos de su hermano era más condenatorio de lo que Marga hubiera podido imaginar. El nombramiento de Lord Rodri para su cargo actual había sido comprado, no ganado. Su título nobiliario era fraudulento, adquirido durante el caos de la plaga, años en los que el registro de datos era poco fiable y la corrupción florecía en el vacío dejado por los funcionarios fallecidos. Mira esto, dijo Thomas, desenrollando el pergamino sobre su mesa de trabajo. Lord Roderick Blackwood concedió el señorío sobre las provincias orientales a cambio de un servicio leal y una importante contribución financiera a los esfuerzos de la corona para paliar los efectos de la plaga. Pero aquí está lo interesante. La cantidad que figura como su contribución coincide exactamente con el valor total de los bienes que tu tío documentó como robados a las víctimas de la plaga. El padre Benedict estudió el documento con creciente asombro. Compró su señorío con dinero robado y luego utilizó su posición para legitimar los mismos robos que financiaron su ascenso al poder. Es brillante en su maldad, dijo Elena con severidad. Aprovechar el caos de la plaga para robar a los moribundos. Utilizar la riqueza robada para comprar autoridad legítima. Luego, usar esa autoridad para encubrir los delitos originales. Bruno, que había estado tumbado en silencio junto a la fragua, levantó de repente la cabeza, con las orejas alerta. Un momento después, oyeron el sonido de varios caballos que se acercaban. Compañía, murmuró Thomas, enrollando rápidamente el decreto real y guardándolo en su delantal de cuero. A través de la puerta abierta de la herrería, vieron al propio Lord Roderick entrar a caballo en la plaza del pueblo, flanqueado por Sir Marcus y una docena de hombres armados. Era la primera vez que Marga veía al hombre cuyos crímenes habían dominado sus pensamientos durante semanas. Lord Rodri era más pequeño de lo que ella esperaba, pero había algo en su porte que irradiaba autoridad y violencia apenas contenida. Llevaba ropa elegante y montaba un caballo caro, pero sus ojos tenían el frío cálculo de un depredador que evalúa a su presa. Marcus me ha dicho que ha habido cierta confusión sobre la propiedad de los terrenos en esta zona, anunció Lord Rodri, con una voz que se oía claramente en toda la plaza. He venido para aclarar personalmente cualquier malentendido. Su mirada recorrió a los aldeanos reunidos antes de posarse en la herrería. Thomas el herrero, ¿verdad? He oído que has estado haciendo preguntas sobre documentos oficiales, una afición peligrosa para un simple artesano. Thomas dio un paso adelante, con el martillo aún en la mano. Solo siento curiosidad por la historia, mi señor. No hay nada de malo en preguntarse cómo llegaron nuestros superiores a sus posiciones. Nada de malo, convino Lord Roderick con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Siempre que la curiosidad no se convierta en acusación,
Las acusaciones de Bolt contra los nobles conllevan severas penas según la ley del rey. La amenaza era clara, pero Thomas se mantuvo firme. Por supuesto, mi señor, aunque imagino que las acusaciones verdaderas también tienen sus propias consecuencias. El caballo de Lord Rodri se acercó y Mara pudo ver cómo se le ponían blancos los nudillos al agarrar las riendas. Efectivamente las tienen. Por eso los hombres sabios son muy cuidadosos con la diferencia entre la verdad y la calumnia. El padre Benedict eligió ese momento para salir de las sombras de la fragua. Mi señor, seguramente no hay ningún conflicto aquí que no pueda resolverse mediante la caridad y la comprensión cristianas. Padre Benedicto, el tono de Lord Rodri se volvió aún más frío. Debía haber sabido que usted estaría involucrado. Siempre le ha costado entender los límites adecuados entre la autoridad espiritual y la temporal. Entiendo que toda autoridad proviene de Dios, respondió el padre Benedicto con firmeza, y que aquellos que abusan de su autoridad responderán ante él. ¿Lo harán? Lord Rodri se rió, pero no había humor en su risa. He descubierto que Dios tiende a favorecer a aquellos que tienen más soldados. Elena eligió ese momento para salir de la fragua, llevando su bolsa de curandera como si acabara de tratar una herida. La reacción de Lord Rodri fue inmediata y visceral. Su rostro palideció y su caballo se asustó, como si respondiera a la repentina tensión de su jinete. «Elena», dijo, y había algo en su voz que antes no estaba allí. «Miedo, culpa. Veo que sigues practicando tus artes curativas. ¿Alguien tiene que atender a los enfermos y heridos?», respondió Elena con calma, especialmente cuando los hombres poderosos dejan tanto sufrimiento a su paso. La confrontación podría haber escalado, pero Bruno eligió ese momento para salir de la herrería, colocándose protectivamente entre Elena y el caballo de Lord Rodri. La presencia del perro pareció romper el hechizo que había mantenido la escena congelada. «Es un perro interesante», observó Lord Rodri, controlando cuidadosamente su voz. «Muy inteligente, muy leal. Los perros así suelen sobrevivir a sus amos, ¿no? Incluso cuando sus amos tienen un final desafortunado». La amenaza contra Bruno era inconfundible, y Mara sintió que sus instintos protectores se encendían. Pero antes de que pudiera responder, Elena habló. «Este perro ahora pertenece a la sobrina de Aldrich», dijo con firmeza, «y ella está bajo la protección de este pueblo. Aquí cuidamos de los nuestros». La mirada de Lord Rodri pasó por encima de Elena y se fijó en Mara, y ella sintió todo el peso de su atención como un golpe físico. Este era el hombre que había construido su fortuna sobre las tumbas de las víctimas de la peste, que había robado a niños moribundos y viudas indefensas. «La sobrina de Aldrich», pensó. «Conocí a tu tío, ¿sabes? Era un hombre extraño. Vivía solo, no hablaba con nadie, era muy reservado, pero siempre parecía saber cosas que no eran de su incumbencia. El tío Aldrich era un simple ermitaño», logró decir Mara, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. «¿Lo era?». La sonrisa de Lord Rodri era afilada como una navaja. «Me pregunto qué otros rasgos familiares compartiréis. La misma curiosidad por los asuntos ajenos, la misma tendencia a entrometeros donde no os incumbe». Sir Marcus se inclinó hacia su señor y le susurró algo con urgencia. La expresión de Lord Rodri se ensombreció aún más. «Parece que tenemos asuntos urgentes que atender en otro lugar», anunció. «Pero volveré pronto para asegurarme de que se mantenga la paz en esta zona. Confío en que todos recordarán cuál es su lugar en el orden natural». Cuando los jinetes se marcharon, Mara se dio cuenta de que estaba temblando. El encuentro había hecho que todo fuera real, de una manera que el estudio de documentos y artefactos no podía. Lord Rodri no era solo un nombre en los bienes robados, era un hombre vivo, que respiraba, que mataría para proteger sus secretos. «Tiene miedo», dijo Elena en voz baja, observando cómo el polvo se asentaba detrás de los caballos que se alejaban. «¿Has visto cómo ha reaccionado al verme? Sabe que tengo información que podría destruirlo». «¿Qué tipo de información?», preguntó Padre Benedict. Elena esbozó una sonrisa sombría, del tipo que se obtiene al tratar las dolencias más íntimas de alguien, del tipo que revela el carácter de una persona cuando cree que nadie la está observando, del tipo que demuestra que Lord Roderick no es el noble señor que finge ser, sino alguien mucho más común y vulnerable. Thomas volvió a accionar el fuelle. El ritmo regular ayudaba a disipar la tensión del enfrentamiento. «No podemos esperar mucho más», dijo por encima del ruido. «Lord Rodri se está desesperando. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas». Mientras se preparaban para salir de la herrería, Mara se dio cuenta de que el enfrentamiento había cambiado. Algo fundamental.
Ya no solo estaban reuniendo pruebas, se estaban preparando para la guerra. Una guerra entre la verdad y el poder, entre la justicia y la corrupción, entre los vivos y los fantasmas de la plaga, víctimas que merecían algo mejor que tumbas sin nombre y nombres olvidados. Bruno se pegó a ella mientras caminaban hacia casa en la crepúsculo. Su presencia le recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, la lealtad y el coraje podían iluminar el camino a seguir. El mañana traería nuevos peligros, pero esa noche se sentía preparada para afrontar cualquier cosa que Lord Rodri pudiera hacer para silenciarlos. El descubrimiento se produjo por casualidad, como suele ocurrir con las revelaciones más importantes. Mara había estado examinando el cuello de Bruno, preocupada por un pequeño desgarro en el cuero que podría empeorar con el tiempo. Mientras trabajaba para remendarlo a la luz de una vela, sus dedos detectaron algo inusual. Un bulto duro debajo del cuero desgastado que no debía estar allí. Un corte cuidadoso reveló un pequeño compartimento sellado integrado en el propio collar, invisible a menos que se supiera exactamente dónde buscar. En su interior había un pequeño pergamino protegido por un baño engrasado y atado con hilo de seda. La última precaución del tío Aldrich, un secreto tan importante que lo había confiado al único ser que sabía que nunca lo traicionaría. Bruno observaba atentamente mientras ella desenrollaba el pergamino, sus inteligentes ojos reflejando la llama de la vela. El mensaje era breve, pero trascendental. A mi querida sobrina Marga, si Bruno te ha traído este mensaje, entonces ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. Yo no era solo el mayordomo de Lord Roderick, era su medio hermano, nacido del mismo padre, pero de madres diferentes. Mi madre era una sirvienta que llamó la atención del viejo Lord. Cuando murió al dar a luz, la madre de Lord Rodri me crió como a un hijo bastardo, útil, pero nunca reconocido. La cabaña en la que ahora vives se encuentra en tierras que pertenecen por derecho a nuestro linaje, robadas por Rodri cuando orquestó la muerte de nuestro padre. Las pruebas que reuní no eran solo pruebas de sus crímenes contra las víctimas de la peste, eran pruebas de su traición y del robo de la herencia de su hermano. No eres solo la guardiana de un tesoro robado. Querida sobrina, eres la heredera legítima de todo lo que Rodri ha reclamado. El anillo con el sello lleva el verdadero escudo de nuestra familia. Úsalo con prudencia. Confía en Helena. Ella conoce esta verdad desde el principio. Tu tío Aldrich de Millbrook, legítimo heredero de las provincias orientales. El pergamino se deslizó de los dedos temblorosos de Marga. La cabaña, la tierra, incluso el señorío de Lord Rodri, todo ello construido sobre el asesinato y el robo. Ella no estaba albergando el tesoro de un criminal, estaba reclamando la herencia robada de su familia. Bruno se acercó, presionando su cálido cuerpo contra las piernas de ella, como si sintiera su conmoción. Este leal perro no solo había sido el compañero del tío Aldrich, había sido el guardián de un secreto familiar que se extendía a lo largo de generaciones. «Tú lo sabías», le susurró a Bruno, quien respondió con un suave gemido y un suave empujón con la cabeza contra la mano de ella. «Has estado intentando decírmelo desde el principio». Las implicaciones la abrumaron como una avalancha. Todas las conversaciones con Sir Marcus, todas las amenazas de Lord Rodri, todos los momentos de miedo e incertidumbre, todo ello basado en la suposición de que ella era una simple campesina que había encontrado pruebas por accidente. La verdad era mucho más peligrosa y mucho más poderosa. Ella era la rival legítima de Lord Rodri por todo lo que él había reclamado. Un suave golpe en la puerta hizo que su corazón se acelerara, pero la relajada respuesta de Bruno le indicó que se trataba de un amigo antes de abrirla. Helena estaba de pie a la luz de la luna, con el rostro serio, consciente de que Mara ahora comprendía lo que había estado ocultando durante demasiado tiempo. «Lo has encontrado», dijo Helena simplemente, al ver el cuello abierto y el pergamino esparcido. Me preguntaba cuándo Bruno revelaría finalmente el último secreto del tío Aldrich. Tú lo sabías, lo has sabido todo este tiempo. Helena entró y cerró la puerta tras de sí, moviéndose con el cansancio de alguien que había llevado una pesada carga durante demasiado tiempo. Tu tío me lo contó todo antes de morir. Me hizo prometer que te guiaría hacia la verdad cuando estuvieras preparada, pero que te dejaría descubrirla a tu propio ritmo. ¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente? Porque saber quién era el rival legítimo de tu señor Rodri te habría costado la vida antes de que comprendieras por qué luchabas.
Elena se acomodó en la silla del tío Aldrich con familiaridad. Mientras Rodri pensara que solo eras una campesina con bienes robados, podía permitirse ser paciente y jugar a intimidarte. Pero si se entera de que tienes derecho legal a sus tierras, su título, tu propia identidad, dejará de jugar y empezará a organizar accidentes. El peso de las palabras de Elena se posó sobre Mara como un sudario. Había estado viviendo con tiempo prestado, protegida por su propia ignorancia. «Cuéntame todo», dijo en voz baja. La historia de Elena se desarrolló como un cuento de tiempos antiguos. El viejo Lord Blackwood había sido un hombre complejo, oficialmente casado con una mujer noble, que le dio un hijo, Rodri, pero en privado dedicado a una sirvienta llamada Mary, que le dio otro hijo en secreto. Cuando Mary murió al dar a luz, la esposa legítima crió al hijo bastardo junto a su propio hijo, pero la diferencia de trato era evidente. Aldrich fue educado junto a Rodri, pero siempre como el hijo menor, explicó Elena. Cuando su padre comenzó a mostrar preferencia por la inteligencia y el carácter moral de Aldrich sobre la ambición y la crueldad de Rodri, este último actuó. La muerte del viejo Lord se atribuyó a una enfermedad repentina, pero Aldrich sospechó que había sido envenenado. Sus sospechas se confirmaron cuando Rodri se apoderó inmediatamente de todos los bienes familiares y expulsó a su medio hermano de las tierras ancestrales. Aldrich podría haber luchado legalmente por la herencia, continuó Elena, pero era joven y estaba asustado, y Rodri ya había comenzado a mostrar la astucia despiadada que caracterizaría su ascenso al poder. En cambio, Aldrich huyó y finalmente encontró trabajo como mayordomo en la casa de otro señor, pero regresó años más tarde, cuando la plaga le dio a Rodri una excusa para robar sistemáticamente a los más vulnerables. Aldrich no podía soportar trabajar para otro señor que mostraba una corrupción similar. Regresó a casa no para reclamar su herencia, sino para documentar los crímenes de su hermano. Pensó que si podía demostrar la corrupción de Rodri, la justicia acabaría prevaleciendo. En cambio, pasó años viviendo con miedo y aislado, pero no en vano. La voz de Elena transmitía una convicción feroz. Cada delito que documentó, cada prueba que reunió, cada tragedia familiar que registró, todo ello sirvió para algo. Cuando llegara el momento de hacer justicia, las pruebas existirían. Bruno había estado escuchando su conversación con la intensa atención que siempre mostraba cuando se discutían asuntos importantes. Ahora se dirigió a la esquina donde las tablas del suelo ocultaban su alijo de pruebas, vertiendo suavemente en el lugar donde se escondían tantas pruebas de corrupción. «Hay más cosas ahí abajo de las que encontraste inicialmente», dijo Elena, observando el comportamiento de Bruno. Aldrich siguió añadiendo cosas a la colección hasta su muerte. Documentos legales, registros familiares, incluso pruebas de tu nacimiento y parentesco legítimos. Juntos, volvieron a retirar con cuidado las tablas del suelo. En los recovecos más profundos del escondite, Marga encontró documentos que confirmaban la historia de Elena, su propio registro de nacimiento, que la identificaba como hija del hermano menor legítimo de Aldrich, lo que la convertía no solo en sobrina de Aldrich, sino en su heredera en la línea familiar directa, certificados de matrimonio, escrituras de propiedad y, lo más importante, el testamento original del viejo Lord Blackwood, en el que se establecía claramente que las provincias orientales debían pasar a mis hijos en partes iguales, con preferencia por aquel que mostrara mayor sabiduría y carácter moral. Rodri ha estado viviendo una mentira durante 20 años, dijo Elena en voz baja. Todo lo que ha construido, todos los delitos que ha cometido, todas las familias que ha destruido, todo ello para encubrir su robo original de la herencia de tu familia. Al acercarse el amanecer, Margaret se encontró transformada una vez más. Ya no era una simple viuda en busca de refugio, ni una guardiana renuente de peligrosos secretos. Era Marga de Millbrook, la legítima heredera de las tierras robadas por un usurpador asesino. Pero con ese conocimiento llegó una terrible claridad sobre el peligro al que se enfrentaba. Lord Rodri no solo había robado a las víctimas de la plaga, había matado a su propio padre y robado la herencia de su hermano. Si se enteraba de que Aldrich tenía una heredera con derechos legítimos sobre todo lo que poseía, su vida no valdría ni el papel en el que estaban escritos esos derechos. «¿Qué hacemos ahora?», le preguntó a Elena. «Ahora nos preparamos para la guerra», respondió Elena con severidad.
no con espadas y soldados, sino con la verdad, la ley y el testimonio de todas las familias a las que Rodri ha hecho daño. Tu tío pasó 20 años reuniendo pruebas. Es hora de utilizarlas. Bruno se acercó a Marga y se acurrucó contra sus piernas con su gesto habitual de consuelo y protección. Pero ahora ella comprendía que su lealtad iba más allá del simple afecto. Él era el guardián del legado familiar, el custodio de secretos que podían devolver la justicia a una tierra corrompida por la codicia y el asesinato. Al mirar los documentos que probaban su legítimo derecho al señorío de las provincias orientales, Mara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Nunca había deseado el poder, la riqueza o un título nobiliario, pero a veces las cargas nunca buscamos las que definen nuestro verdadero carácter. Mañana comenzaría la peligrosa tarea de recuperar el legado robado a su familia. Esta noche planearía cómo convertir 20 años de pruebas ocultas en justicia presente para todos aquellos a quienes Lord Rodri había perjudicado. El estandarte de batalla había estado escondido en lo más profundo del tesoro del tío Aldrich, envuelto en seda y conservado con la reverencia debida a una reliquia sagrada. Cuando Marga lo desplegó a la luz de la mañana, la rica tela azul reveló el verdadero escudo de armas de la familia Blackwood. No la versión usurpada que exhibía Lord Rodri, sino el diseño original anterior a su corrupción. La reacción de Bruno ante el estandarte fue inmediata y profunda. El perro comenzó a mover la cola con un entusiasmo que Mara nunca le había visto, y hasta ladró, un sonido de pura alegría que parecía reconocer el símbolo de la autoridad legítima de su verdadero amo. «Es precioso», susurró Elena, pasando los dedos por los bordes cuidadosamente bordados. «Aldrich me habló de esto, pero verlo lo hace todo más real, ¿no?» El estandarte era más que hermoso, era una declaración de guerra. Aplicar este estandarte significaba reclamar la legitimidad que Lord Rodri había robado y asesinado para poseer. Significaba anunciar al mundo que el heredero legítimo de las provincias orientales había regresado para reclamar lo que le habían robado. Thomas llegó mientras examinaban el estandarte, con el rostro enrojecido por la emoción y el miedo a partes iguales. «Mi hermano Geoffrey ha enviado un mensaje urgente desde la corte real», anunció sin preámbulo. «Lord Rodri ha solicitado al rey autoridad para lidiar con los elementos sediciosos en su territorio. Afirma que se está gestando una rebelión liderada por criminales y herejes que buscan socavar la autoridad legítima». El padre Benedict, que había llegado justo detrás de Thomas, palideció al oír la noticia. «Está preparando el terreno para detenciones masivas. Cualquiera que se oponga a él puede ser tildado de rebelde y ejecutado sin juicio». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Elena. «Geoffrey cree que tal vez una semana antes de que llegue la autorización real. Después de eso, Rodri tendrá cobertura legal para eliminar a cualquiera que considere una amenaza». Mara sintió el peso de la decisión presionándola. Si esperaban demasiado, Lord Rodri simplemente los mataría a todos bajo el pretexto de la autoridad real. Si actuaban demasiado pronto, tal vez no tendrían pruebas o apoyos suficientes para defender su caso. «Entonces actuemos ahora», dijo ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Reuniremos a todos los que han sido perjudicados por Lord Rodri, presentaremos nuestras pruebas públicamente y forzaremos una confrontación que no podrá ser ignorada ni suprimida». «Eso es increíblemente peligroso», advirtió Thomas. «Si nos equivocamos en algo, si no podemos demostrar nuestras afirmaciones, entonces moriremos como rebeldes en lugar de ser asesinados como criminales», concluyó Mara. «Al menos así, moriremos luchando por algo justo». Los 3 días siguientes transcurrieron en una vorágine de cuidadosa planificación y reuniones secretas. Elena utilizó su red de contactos en toda la región para difundir la noticia entre las familias que habían sido víctimas del robo sistemático de Lord Rodri. El padre Benedict se puso en contacto con el clero de las parroquias vecinas en busca de autoridad moral y testigos que pudieran dar fe del momento y el alcance de la corrupción. Thomas trabajó en su fragua día y noche, aparentemente fabricando herramientas y herraduras, pero en realidad creando armas, instrumentos sencillos pero eficaces que podían servir a los agricultores y artesanos para defenderse. Si Lord Rodri recurría a la violencia, Bruno había asumido nuevas responsabilidades durante los preparativos, actuando como mensajero y explorador. Su inteligencia, que antes ya parecía notable, ahora parecía casi sobrenatural.
Podía llevar mensajes sencillos entre la cabaña y el pueblo, advertir de la llegada de extraños y, de alguna manera, comunicar ideas complejas mediante combinaciones de ladridos, gemidos y gestos físicos. La noche antes de la confrontación prevista, Mara se sentó junto a la chimenea con toda la documentación del tío Aldrich extendida ante ella. Todas las pruebas contaban la misma historia: corrupción sistemática, robo a los más vulnerables y asesinato para encubrir los delitos originales. Pero, más que eso, contaban la historia de familias destruidas no solo por la peste, sino por la codicia humana, que había utilizado la tragedia natural como tapadera para un mal indescriptible. Mañana lucharemos por todos ellos, le dijo a Bruno, que yacía a sus pies con el estandarte de batalla sobre el lomo, como una cubierta ceremonial. Por cada familia que murió sin justicia, cada niño al que robaron incluso en su último aliento, cada abuela a la que le robaron el anillo de bodas de sus dedos moribundos. Elena había pasado la noche mezclando varias preparaciones a base de hierbas, algunas para curar, otras con fines más agresivos. Si Rodri trae soldados, necesitaremos todas las ventajas que podamos obtener, explicó. Molía raíces y hojas hasta convertirlas en polvos que podían cegar, desorientar o incapacitar a los atacantes. El padre Benedict se había preparado de otra manera, pasando horas en oración y copiando documentos clave en múltiples pergaminos. Si nos pasa algo, las pruebas deben sobrevivir, dijo. He dispuesto que se envíen copias a las autoridades religiosas de 3 reinos diferentes. Incluso si Rodri nos silencia, la verdad acabará saliendo a la luz. Thomas había reunido a 2 docenas de hombres del pueblo y las granjas de los alrededores, no soldados, sino artesanos y granjeros que habían perdido a familiares tanto por la peste como por el posterior robo del señor Roderick. Estaban armados con las herramientas de su oficio y ardían de una ira justificada que se había acumulado durante años sin poder expresarse. Al acercarse el amanecer, Marga se encontró examinando el anillo con sello por última vez. El peso de la autoridad legítima en sus manos le parecía más pesado que el oro, más precioso que las gemas. Este anillo no solo representaba el poder, sino también la responsabilidad hacia los vivos que merecían justicia, hacia los muertos que merecían ser recordados, y hacia las generaciones futuras que merecían un mundo en el que tal corrupción no pudiera florecer sin oposición. ¿Estás preparada para esto?, preguntó Elena en voz baja. Mara consideró la pregunta seriamente. ¿Estaba alguien preparado para desafiar a un señor que controlaba ejércitos, influía en los tribunales y había asesinado a su propio padre por el poder? ¿Estaba alguien preparado para arriesgarlo todo por unos principios que podrían no ser más fuertes que las espadas? Estoy lista para intentarlo, dijo finalmente. El tío Aldrich pasó 20 años reuniendo pruebas de estos crímenes. Las familias a las que Roderick hizo daño han esperado décadas a que alguien pronunciara sus nombres y recordara su sufrimiento. Puede que yo no sea la heroína que se merecen, pero soy la única que tienen. Bruno se acercó a ella y ella le colocó el collar restaurado alrededor del cuello. Oculta en él, una vez más, estaba la última carta del tío Aldrich. Pero ahora tenía un propósito diferente. No era una revelación que debía descubrirse, sino un plan de respaldo en caso de que su enfrentamiento fracasara. Si me pasa algo, le dijo a Bruno, sabiendo que él entendía mucho más de lo que cualquier perro normal debería entender. Lleva esto a Jeffrey, el hermano de Thomas, en la corte real. Asegúrate de que la verdad llegue a alguien que pueda actuar en consecuencia. La mañana del enfrentamiento amaneció clara y fría, con la escarcha cubriendo el suelo como un sudario blanco. Mara estaba de pie fuera de la cabaña sosteniendo el estandarte de batalla, mientras Bruno se sentaba a su lado, perfectamente atento. El simbolismo era deliberado e inconfundible. La heredera legítima reclamando el legado de su familia. Protegida por una lealtad que trascendía incluso la muerte, Elena se acercó, llevando su bolsa de curandera, y con la expresión sombría y decidida de alguien que había decidido que algunas cosas merecían la pena morir por ellas. Las familias se están reuniendo en la plaza del pueblo, informó. Hasta ahora son 17 hogares, y cada hora llegan más. Hay gente que viene de asentamientos que ni siquiera sabía que existían. Thomas llegó al frente de un grupo de aldeanos armados, con el rostro marcado por la dura determinación de quienes han soportado injusticias durante demasiado tiempo. Hemos asegurado los accesos a la plaza, anunció. Si Rodri trae soldados, al menos tendremos aviso. El padre Benedict fue el último en llegar, llevando un bastón de madera rematado con una sencilla cruz.
He enviado un mensaje a Lord Rodri para comunicarle que el pueblo desea presentar sus quejas según el derecho ancestral, dijo. Ha accedido a escuchar las peticiones al mediodía, aunque sospecho que planea traicionarnos. Por supuesto que lo hará, respondió Margot, pero la traición funciona en ambos sentidos. Mientras se dirigían hacia el pueblo, Marga sintió el peso de la historia, envolviéndola como un manto. Ya no era solo Marga, la viuda, que buscaba refugio de un mundo que le había arrebatado todo lo que amaba. Era Mara de Millbrook, la legítima heredera de las tierras robadas por el asesinato, caminando hacia un enfrentamiento que o bien restablecería la justicia, o bien acabaría con la muerte de todos los que se atrevieron a desafiar el poder de Lord Rodri. Bruno caminaba a su lado con el porte digno de una criatura que comprendía la importancia del momento. En su collar descansaba la prueba de su legitimidad. Alrededor de su cuello colgaba una pequeña campana que alertaría a sus aliados si estallaba la violencia. Y en sus inteligentes ojos ardía la lealtad de un perro que había visto morir a su primer amo por la verdad y no permitiría que su segundo amo corriera la misma suerte sin luchar. La plaza del pueblo ya se estaba llenando de gente cuando llegaron, campesinos y artesanos, viudas y huérfanos, padres ancianos que habían sobrevivido a sus hijos, víctimas tanto de la peste como de la codicia del señor Rodri. Sus rostros contaban historias de pérdida y resistencia, de esperanza aplazada, pero no abandonada. En el centro de la plaza había una plataforma elevada donde el señor Rodri escucharía las peticiones. La misma plataforma donde había anunciado nuevos impuestos, autorizado confiscaciones de propiedades y pronunciado sentencias que siempre parecían favorecer a los poderosos sobre los vulnerables. Hoy, esa plataforma se convertiría en un escenario para la justicia. Marga desplegó el estandarte de batalla y un murmullo recorrió la multitud cuando la gente reconoció el verdadero escudo de Blackwood. Algunos de los aldeanos más ancianos cayeron de rodillas, recordando cuando ese estandarte representaba la esperanza en lugar del miedo, cuando los señores de las provincias orientales protegían a su pueblo en lugar de aprovecharse de él. Que vean quién está ante ellos, dijo Helena con fiereza. Que recuerden cómo es la autoridad legítima. A lo lejos, el sonido de caballos que se acercaban anunciaba la llegada del señor Rodri. Pero, por primera vez desde que heredó la cabaña del tío Aldrich, Margaret no sintió miedo al oír ese sonido. Ya había dejado de esconderse de la verdad. Hoy, la verdad saldría a la luz. Fueran cuales fueran las consecuencias, Bruno se colocó directamente delante de ella, con el cuerpo en posición de protegerla de cualquier amenaza y la mirada fija en el camino por el que se acercaban sus enemigos. El leal guardián de secretos estaba listo para cumplir con su último deber. Ver a la legítima heredera de su amo recuperar lo que le habían robado o morir en el intento. Cuando la comitiva de Lord Rodri apareció a la vista, Mara levantó el estandarte de batalla por encima de su cabeza. El viento se llevó la seda y la hizo ondear como una declaración de guerra. Y por toda la plaza comenzaron a alzarse voces de apoyo. El tiempo de esconderse había terminado. El tiempo de la justicia había comenzado. Lord Rodri llegó con una demostración de fuerza destinada a intimidar. 20 soldados armados, estandartes ondeando, caballos brincando con precisión militar. Pero su confianza vaciló en el momento en que vio a la multitud reunida en la plaza y el antiguo estandarte de batalla ondeando sobre ellos. ¿Qué significa esto?, exigió, con una voz que resonó por toda la plaza, pero que carecía de su habitual certeza autoritaria. Marga dio un paso adelante, aún sosteniendo el estandarte en alto. La piedra de la verdad, una antigua reliquia utilizada en los juicios medievales por Ordal, había sido colocada en el centro de la plataforma por el padre Benedict. Su superficie desgastada reflejaba el sol del mediodía como un símbolo del juicio divino. Venimos en busca de justicia por los crímenes cometidos contra inocentes, anunció Marga con voz firme y clara. Venimos a presentar pruebas de robo, corrupción y asesinato perpetrados bajo falsa autoridad. Sir Marcus se inclinó hacia Lord Rodri y le susurró con urgencia, con el rostro pálido al reconocer las implicaciones de la multitud reunida y el estandarte legítimo que enarbolaban. «Olvidas quién eres, campesina», gruñó Lord Rodri, pero había algo quebradizo en su voz. «Ahora soy el señor legítimo de estas tierras, nombrado por decreto real. No tienes autoridad para hacer acusaciones contra tus superiores». «Pero yo sí», respondió Margaret, acercándose a la plataforma.
por derecho de sangre, por derecho de herencia y por derecho a la verdad que no permanecerá enterrada. Metió la mano en su vestido y sacó el pergamino con la confesión del tío Aldrich, desenrollándolo para que todos lo vieran. Tengo aquí el testimonio de Aldrich de Millbrook, antiguo mayordomo del difunto Lord Blackwood, que documenta el robo sistemático a las víctimas de la peste llevado a cabo bajo su dirección. Un murmullo recorrió la multitud cuando la gente reconoció nombres de sus propias familias, sus propias pérdidas, documentadas con minucioso detalle en el antiguo pergamino. El rostro de Lord Rodri se había puesto pálido, pero rápidamente recuperó la compostura. Los desvaríos de un ermitaño loco no probaban nada. Aldrich fue despedido por incompetencia y robo. Su palabra no tiene ningún peso. Entonces quizá esto lo tenga, exclamó Elena, dando un paso al frente con su propia colección de objetos recuperados. Objetos robados a mi familia mientras mi madre agonizaba, que Aldrich me devolvió antes de morir, junto con registros detallados de cómo fueron sustraídos. Una tras otra, otras familias comenzaron a dar un paso al frente, mostrando objetos que habían sido robados y posteriormente devueltos, cada uno acompañado de documentación que coincidía con los meticulosos registros del tío Aldrich. El peso de las pruebas se estaba volviendo innegable. «Mentiras», gritó Lord Rodri, pero sus soldados comenzaban a mostrarse inseguros. Elaboradas falsificaciones diseñadas para socavar la autoridad legítima. Thomas eligió ese momento para presentar el decreto real que había obtenido a través de su hermano. «Entonces explique esto, mi señor», exclamó, desenrollando el pergamino para que todos lo vieran. Documentación oficial que demuestra que su señoría fue comprada, no ganada, que su título nobiliario fue adquirido con fondos que coinciden exactamente con el valor de los bienes robados a las víctimas de la plaga. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de indignación al comprender las implicaciones. Lord Rodri había comprado literalmente su autoridad con dinero robado a sus familias moribundas. «Sir Marcus», espetó Lord Rodri, «arreste a estos rebeldes por sedición y traición». Pero Sir Marcus dudó, con la mano suspendida sobre la empuñadura de su espada. «Mi señor, si estos documentos son auténticos, son mentiras», gritó Lord Rodri. «Yo soy su señor y le ordeno que arreste a estos criminales». Fue entonces cuando Mara jugó su última carta. Metió la mano en su vestido y sacó el anillo con el sello. Lo levantó en alto para que el sol reflejara el rubí y lo hiciera brillar como el fuego. «Este es su anillo con sello», anunció, con una voz que llegó a todos los rincones de la plaza. «El que usted dijo que le habían robado. El que utilizó para autorizar documentos que legitimaban su robo, pero que nunca fue suyo». Sacó la última carta del tío Aldrich, la que revelaba la verdad sobre su relación y su legítimo derecho a la herencia familiar. «Soy Marga de Millbrook, sobrina de Aldrich, que era hijo del verdadero Lord Blackwood. Soy la heredera legítima de estas tierras, y este hombre es un usurpador que asesinó a su propio padre para robar lo que pertenecía a su hermano». La revelación golpeó a la multitud como un golpe físico. Gritos de asombro, indignación y apoyo surgieron por todos lados. No solo había pruebas de robo y corrupción, sino también de que su actual señor era un fraude que no tenía ningún derecho legítimo a la autoridad. Bruno, que había permanecido completamente inmóvil durante todo el enfrentamiento, de repente comenzó a ladrar con sonidos agudos y urgentes que hicieron que todos se volvieran a mirar. Siguiendo su mirada, vieron que se acercaban más soldados desde múltiples direcciones. La confianza de Lord Rodri volvió con la llegada de los refuerzos. «Ya ven», exclamó con renovada arrogancia, «cuento con la lealtad de hombres armados que conocen su deber hacia la autoridad legítima». Pero, a medida que los soldados se acercaban, ocurrió algo inesperado. Sir Marcus se alejó de Lord Rodri, con la espada enfundada, pero con una postura que indicaba claramente un cambio de lealtad. «Juré servir al legítimo señor de estas tierras», anunció. «Si esta mujer puede demostrar su reclamación, entonces mi juramento se transfiere a ella». El momento quedó suspendido como una gota de agua a punto de caer. Todo, las pruebas, los testimonios, la reclamación legítima de la herencia, había sido presentado. Ahora quedaba por ver si la verdad podía triunfar sobre el poder de la corrupción respaldado por la Fuerza Armada. El rostro de Lord Rodri se retorció de furia al darse cuenta de que su propio caballero lo abandonaba. «Entonces todos ustedes son traidores», gruñó, desenvainando su espada.
y los traidores mueren. La espada de Lord Rodri brillaba bajo el sol de la tarde, mientras espoleaba a su caballo hacia la plataforma donde se encontraba Mara. Su rostro se retorció con la furia de un hombre que veía como 20 años de mentiras, cuidadosamente construidas, se desmoronaban a su alrededor. «Si no puedo gobernar por derecho», gruñó, «gobernaré por la fuerza, y los herederos muertos no reclaman nada». La respuesta de Bruno fue que instantánea y feroz. El leal perro se lanzó entre el caballo que cargaba contra Lord Rodri y Marga, mostrando los dientes y erizando el pelo. El caballo se encabritó presa del pánico, haciendo perder el equilibrio a Lord Roderick y dando a Maga unos segundos preciosos para actuar. Ella alcanzó la espada ceremonial del tío Eldritch, la espada de su familia, el legítimo linaje noble que Thomas había colocado debajo de la plataforma según su plan. El arma era vieja, pero estaba bien cuidada. Su acero seguía afilado con el filo de un propósito justo. «Mataste a tu propio padre», dijo ella, levantando la espada para enfrentarse al ataque de Lord Rodri. «Robaste la herencia de tu hermano. Te aprovechaste de familias devastadas por la peste. Tu autoridad termina aquí». Lord Rodri se recuperó del pánico de su caballo y se lanzó sobre ella con la furia desesperada de un animal acorralado. «No eres más que una campesina que juega a ser noble», gritó. «No me derrotará una impostora y un perro mestizo». Sus espadas se enfrentaron con un choque que resonó en la plaza como una campana. Lord Rodri era más fuerte y tenía más experiencia en el combate, pero Mara luchaba con la fuerza de alguien que no tenía nada que perder y todo por ganar. A su alrededor, la multitud observaba en tenso silencio cómo la justicia y la corrupción luchaban con el acero. Bruno se lanzó entre las piernas de Lord Rodri, haciéndole tropezar justo cuando parecía tener una ventaja decisiva. La intervención del perro permitió a Mara recuperar su posición defensiva, pero ella pudo ver el salvaje cálculo en los ojos de Lord Rodri. «Matad al perro», ordenó a los soldados que le habían permanecido fieles. «Matadlos a todos». Pero sus soldados restantes se encontraron frente a Sir Marcus y los hombres que habían decidido seguirlo. La plaza estalló en caos cuando hombres armados que momentos antes habían servido al mismo señor, ahora luchaban entre sí por cuestiones de legitimidad y honor. A pesar de la refriega, Bruno nunca se apartó del lado de Marga. Cuando la espada de Lord Rodri cortó el costado del perro, haciendo brotar sangre, el grito de dolor de Bruno provocó en Mara una oleada de furia protectora que nunca antes había experimentado. «¿Quieres hacer daño a algo inocente y leal?», dijo con voz mortalmente tranquila. «Entonces enfréntate a mí directamente». Avanzó con renovado vigor, moviendo la espada del tío Aldrich con sorprendente elegancia en sus manos. Quizás fuera la memoria muscular de los juegos de su infancia, o quizás la espada en sí misma llevaba el espíritu de sus legítimos propietarios, pero Marga se encontró luchando con una habilidad que no sabía que poseía. La arrogancia de Lord Rodri comenzó a desmoronarse cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno ante una mujer a la que había descartado como una simple campesina. La desesperación lo hizo descuidado, y cuando se extendió demasiado en una estocada particularmente cruel, Margot estaba lista. Su contraataque le alcanzó en el brazo con el que empuñaba la espada, abriéndole una profunda herida que hizo que su arma saliera disparada. Cayó de rodillas, agarrándose el miembro herido, mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. «Sí», ordenó ella, presionando la punta de la espada del tío Aldrich contra su garganta. «Sí, y confiesa tus crímenes ante estos testigos que te rodean». La lucha había cesado cuando los soldados de ambos bandos vieron que la batalla de su comandante llegaba a su fin. Lord Rodri la miró con puro odio, pero también con la creciente conciencia de que su reinado de corrupción había llegado a su fin. «Nunca», escupió, «yo soy el legítimo señor de estas tierras. No cederé ante la bastarda de un bastardo y su sabueso adiestrado». Fue entonces cuando Bruno, herido pero aún devoto, hizo su último sacrificio. El perro se había dado cuenta de lo que Mara, concentrada en Lord Rodri, no había visto. Uno de los leales soldados del señor caído había desenfundado una ballesta y apuntaba a su espalda. Bruno se interpuso entre la flecha de la ballesta y Mara, recibiendo el proyectil en el pecho. Su grito de dolor y sorpresa ahogó todos los demás sonidos de la plaza, y su caída provocó un silencio absoluto. «¡Brum!», gritó Margar, cayendo de rodillas junto al perro herido. Su sangre, de un rojo brillante contra su pelaje áspero, manchaba las antiguas piedras de la plaza.
La visión del sacrificio del leal perro pareció romper algo fundamental en los soldados que quedaban. Uno a uno, los hombres de Lord Rodri arrojaron sus armas y se alejaron de su señor caído. Incluso el arquero bajó su arma, con el rostro pálido por el horror de lo que había logrado su disparo. Sir Marcus se acercó lentamente, con su propia espada enfundada, y se arrodilló junto a Lord Rodri. «Mi señor», dijo formalmente, «lo arresto por asesinato, robo, corrupción y traición contra el legítimo heredero de estas tierras». Pero Mara apenas lo oyó. Toda su atención se centraba en Bruno, que yacía respirando superficialmente, mientras Helena se apresuraba a acercarse con sus suministros de curación. «Quédate conmigo, chico», le susurró, acunando la cabeza del perro en su regazo. «Has sido tan valiente, tan leal, no me dejes ahora». Los ojos de Bruno, aún inteligentes a pesar del dolor, se fijaron en su rostro con la devoción que había definido toda su existencia. Había servido fielmente al tío Aldrich hasta la muerte. Ahora había hecho lo mismo por ella, asegurándose de que la justicia pudiera finalmente triunfar sobre la corrupción. La plaza se llenó de vítores cuando los aldeanos se dieron cuenta de que la tiranía de Lord Rodri había llegado a su fin. Pero para Mara, que sostenía a su compañero herido, la victoria se sentía incompleta hasta que supiera si el perro que lo había hecho posible sobreviviría para ver el mundo mejor por el que habían luchado. 6 meses después, la cabaña que una vez había sido el solitario refugio del tío Aldrich se había transformado en una hermosa casamana, con ventanas luminosas y acogedoras y jardines llenos de flores cuidadosamente cultivadas. Las tablas podridas del suelo habían sido sustituidas por roble pulido, el techo combado había sido restaurado con paja nueva y las paredes habían sido recién encaladas hasta brillar bajo el sol de la mañana. Pero la mayor transformación no estaba en el edificio en sí, era la vida que ahora la llenaba de propósito y alegría. Margaret estaba de pie en su jardín, observando a Bruno perseguir mariposas por los parterres con el entusiasmo juguetón de un perro que se había recuperado por completo de sus heridas casi mortales. Las habilidades curativas de Helena, combinadas con la notable resistencia del perro, habían obrado algo parecido a un milagro. La cicatriz que le cruzaba el pecho servía como recordatorio permanente de su sacrificio, pero no había disminuido su espíritu ni su lealtad inquebrantable. «Los informes matutinos, mi señora», anunció Thomas, acercándose con una cartera de cuero llena de documentos. Su nuevo papel como administrador de la finca le sentaba bien. Sus habilidades organizativas, combinadas con sus conexiones en toda la región, lo habían convertido en una pieza invaluable en la compleja tarea de reconstruir la confianza y la prosperidad en las provincias orientales. A Margaret todavía le resultaba extraño que se dirigieran a ella como «mi señora», pero había aprendido a aceptar las responsabilidades que conllevaba su legítima herencia. La Corte Real había reconocido oficialmente su reclamación tras revisar las pruebas del tío Aldrich, y Lord Rodri había sido despojado de su título fraudulento antes de ser ejecutado por sus crímenes. «¿A cuántas familias hemos podido ayudar este mes?», preguntó ella, sentándose en un banco junto al camino del jardín. 17 hogares han recibido una indemnización por los bienes robados durante los años de la peste. Thomas informó de que la fundación de Helena ha distribuido alimentos y medicinas a 43 familias necesitadas, y la iglesia ampliada del Padre Benedict ha podido proporcionar derechos de entierro adecuados a las víctimas de la peste que nunca recibieron servicios cristianos. La fundación, que habían creado con la riqueza confiscada a Lord Roderick, se había convertido en un motivo de orgullo para todos los involucrados. En lugar de quedarse con la fortuna robada, Margaret la había dedicado a ayudar a las familias a recuperarse de la explotación sistemática que habían sufrido. Le parecía la forma adecuada de honrar la memoria del tío Aldrich y el sacrificio de todas las familias que habían sufrido bajo la corrupción de Lord Rodri. Helena se acercó desde la casa llevando una bandeja con pan fresco y miel. Su función oficial era la de consejera y amiga de Marga, pero en la práctica se había convertido en el corazón de su pequeña comunidad, la persona a la que todos acudían en busca de sabiduría, consuelo y curación. «La delegación de la capital llegará mañana», anunció Helena, sentándose junto a ellos con la cómoda naturalidad de alguien que se sentía en su lugar. «Quieren hablar sobre tus perspectivas de matrimonio». Margaret se rió sacudiendo la cabeza. «No paro de decirles que estoy perfectamente contenta tal y como estoy. Tengo trabajo que hacer aquí,
gente a la que ayudar, dijo señalando a Bruno, que había abandonado su casa de mariposas para tumbarse en un charco de sol, el mejor compañero que se podía pedir. El padre Benedict se unió a ellos, tras terminar sus oraciones matutinas en la pequeña capilla que habían construido en los terrenos de Mana. El sacerdote parecía más joven que 6 meses atrás, como si la exitosa lucha por la justicia le hubiera quitado de encima años de preocupaciones acumuladas. ¿Alguna noticia de la Corte Real sobre las nuevas leyes?, preguntó Morga. Excelentes noticias, respondió el padre Benedict con una sonrisa. El rey ha prohibido oficialmente la confiscación de propiedades de las familias de las víctimas de la plaga sin documentación clara y múltiples testigos. Ningún señor puede reclamar tierras abandonadas sin demostrar que los anteriores propietarios no tenían herederos vivos. Se le llama el decreto Millbrook, por el apellido de su familia. Las nuevas leyes parecían el mayor legado del tío Aldrich, la protección de los vulnerables que sobreviviría a cualquier corrupción individual o abuso de poder. Saber que las familias futuras se librarían de la explotación sistemática que había caracterizado a la plaga dio sentido a todo lo que habían soportado. Bruno levantó de repente la cabeza de su siesta al sol, con las orejas atentas a algo que los humanos aún no podían oír. Un momento después, el sonido de caballos que se acercaban anunció la llegada de nuevos visitantes. Sir Marcus regresaba de la patrulla, observó Thomas, reconociendo el ritmo constante de los cascos familiares. Sir Marcus se había convertido en el asesor militar de mayor confianza de Marga tras su crucial decisión de abandonar a Lord Rodri por la causa de la justicia. Su conocimiento de las defensas de la región, combinado con su genuino arrepentimiento por su anterior servicio a un señor corrupto, lo había convertido en el protector ideal para las reformadas provincias orientales. Todo tranquilo en las fronteras, informó Sir Marcus mientras desmontaba. Pero he recibido noticias interesantes de una caravana de mercaderes. Se están difundiendo por todo el reino historias sobre la campesina que derrocó a un señor corrupto con nada más que un perro y la verdad. Las historias tienden a crecer al contarlas, dijo Mara diplomáticamente. Quizás, asintió Sir Marcus con una sonrisa, pero estas historias están inspirando a la gente de otras regiones a hacer preguntas difíciles sobre sus propios señores. Su ejemplo se está extendiendo, mi señora. La justicia se está poniendo de moda. A medida que avanzaba la tarde, Margaret se encontró reflexionando sobre los extraños giros que había dado su vida. Había llegado a la cabaña del tío Aldrich, buscando nada más que refugio de un mundo que le había arrebatado todo lo que amaba. En cambio, había encontrado un propósito, una comunidad y el tipo de trabajo significativo que hacía que cada día valiera la pena vivirlo. Bruno se acercó y se acomodó a sus pies, descansando su cabeza canosa en su regazo. La cicatriz de su pecho reflejaba la luz del atardecer, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia y devoción que la habían sorprendido meses atrás. «Hemos hecho un buen trabajo, ¿verdad, chico?», dijo en voz baja, rascándole detrás de las orejas. Bruno movió la cola contra el suelo en señal de acuerdo, y su suave gemido parecía decir que el trabajo estaba lejos de haber terminado. Siempre habría más familias a las que ayudar, más injusticias que abordar, más personas vulnerables que necesitarían protección frente a quienes se aprovecharían de su debilidad. Pero por hoy, bastaba con sentarse en su jardín, rodeada de amigos, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos dorados y carmesí. Había aprendido que, a veces, los mayores regalos de la vida vienen envueltos en tristeza y que la esperanza podía entrar por la puerta con 4 patas. La cabaña se había transformado, pero lo más importante era que ella también lo había hecho. Marga ya no era solo una viuda que buscaba refugio, era una mujer que había encontrado su propósito en servir a los demás, guiada por la sabiduría de un perro que entendía que algunas cosas merecían la pena luchar por ellas, sin importar el coste. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, supo que el tío Aldrich estaría orgulloso de lo que habían construido a partir de las cenizas de sus pruebas ocultas. La justicia había triunfado, los vulnerables estaban protegidos y la lealtad había demostrado ser más fuerte que la corrupción. El mañana traería nuevos retos, pero esa noche ella estaba exactamente donde debía estar.